Que no se me ve el pelo, así os ayudo. Y dije, claro. Estoy feliz, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque nos podemos reunir en el nombre del Señor y en su presencia. Qué alegría saber que tenemos un Dios que nos cuida y nos ama. Hay días como hoy que digo, ¿para qué voy a predicar? Si hemos cantado lo que ya quería predicar. Si meditamos y habéis dicho amén y habéis sentido lo que hemos expresado, veréis que yo al fin y al cabo lo que voy a desarrollar es lo que ya hemos cantado. Y Jesús, con el ejemplo que nos ha puesto de vida, ha añadido un gran mensaje ya. El Dios de la vida protege la vida. La gente dice, tengo derecho a matar. Pero si no te pertenece, si desde el momento de la concepción Dios pone su espíritu, pone eternidad en eso, ¿por qué quieres acabar con él? La vida es sufrimiento. Nacemos y lo primero que hacemos es llorar. Y nos pegan y lloramos. La vida es dolor. Pero con Dios la vida es mucho más llevadera. Terminaba el año pasado, prediqué el 29 de diciembre, diciendo, veamos un futuro con optimismo. Y acababa con un texto bíblico diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras del apóstol Pablo, Filipenses. Todo lo puedo en Cristo. El poder está en nuestras manos si Cristo vive en nuestras vidas. ¿Cómo ha sido el 2020? El 2020 ha sido un año pesado. ¿Pesado? Muy posiblemente. Si un año de dolor. ¿De verdad? ¿Más que otros? Yo os podría citar estadísticas. Incluso podíamos ver alguna experiencia en nosotros. No negamos la enfermedad, porque desde el huerto del Edén está declarado que con dolor viviremos, que pariremos con dolor, que trabajaremos con dolor y que la eternidad es algo que alcanzaremos, pero conociendo el dolor y la muerte. Hasta en nuestras editoriales de nuestro atrio se ha contaminado en alguna forma porque recoge la sensación de la calle, y como tenemos un hombre de Dios que siempre nos ha dicho, leo la Biblia, pero leo los periódicos, y nos lo ha enseñado de este púlpito durante muchos años que nos ha servido. Fijaros que los editoriales ha hablado en los últimos meses de temas como el dolor, la depresión, la angustia, la ansiedad, la vejez desprotegida, la soledad, el suicidio y el miedo. El miedo, dice en su último artículo del 7 de diciembre en Atrio, no desaparece, se agazapa, se esconde, tenemos miedo hasta el último suspiro, está en nuestro cuerpo, en el alma, en nuestra salud. Todo lo que nos pasa tiene que ver con el miedo. Y citando al periodista Raúl del Pozo, dice que no hay vacuna contra el miedo. Acá haya una vacuna contra el COVID, puesto en entredichos. Pero lo cierto es que no hay vacuna contra el miedo. ¿Que no hay vacuna contra el miedo? Claro que hay una vacuna contra el miedo. Porque según la Biblia, la primera persona que sintió miedo fue Adán. Me escondí porque tuve miedo. Me escondí porque ya perdí la confianza que habíamos tenido. ¿Por qué? ¿Por algo que hizo Dios o por algo que ocurrió en la vida de la persona? Nuestros niños, lo experimentamos, tienen confianza. Mi nieto, aún con 8 años, viene, se quita todas las ropas, se presenta. ¡Aquí estoy! Sé que dentro de muy pocos días el niño se avergonzará de su cuerpo y esconderá su cuerpo, como lo hicieron en el huerto. Tuvimos miedo y nos hicimos hojas que taparan nuestra desnudez. Teníamos miedo de enfrentarnos a Dios,
por algo que sentimos y experimentamos en la vida. Dice Juan Antonio, una de las herencias en el alma que nos dejó Adán fue al miedo. Pero dice más, afortunadamente también del miedo nos libró Jesús. Hermanos y hermanos, fuera miedos, lean, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando Jesús, sigue citando, en la barca en aquel mar revuelto, se les apareció, les dijo: tened ánimo, yo soy, Él era, Él es, Él será. Fuera miedos, miedos fuera. Antes que las empresas farmacéuticas, Cristo encontró una vacuna para inmunizar todos los miedos, su propia sangre. ¿Lo creéis? Pues decid amén conmigo. Mirad, hermanos, yo acabé el año pasado, en 2020, diciendo: mirad el 2019, mirad el 2020 con optimismo. Y además del texto de Filipenses, cité este otro con el que arranco esta predicación. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo. ¿El qué? La fe. Nuestra, ojo, no cualquier fe, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Desde aquí predicamos cada semana, en cada momento, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Queréis una verdad aceptada? Pues fue una verdad controvertida desde los primeros momentos. Es una doctrina que se discutía. Es una doctrina que dividió las iglesias en el siglo I. La gente no llamaba doctrinas a ciertas conductas. La gran y principal doctrina es que si no creemos que Jesús ha venido en carne, hacemos a Dios mentiroso. Y ya no hay poder. Porque era necesario que alguien como nosotros venciera sobre el pecado, sobre la vida y sobre la muerte. Y eso lo hizo la persona y la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Pero una fe basada en la creencia en el Señor Jesús. Si tuviéramos una idea, un pensamiento que definiera el 2020, fuera la palabra miedo. Nos dicen los neurólogos que el miedo es una respuesta de nuestro cerebro ante una amenaza. Vemos el momento como una amenaza. Vas al supermercado, te encuentras con una persona que conoces, hace un año que no la has visto, te vas a saludar como hacías, ¿y qué ocurre ahora? Me ocurrió hace 3 días. Una persona a la que besaba y abrazaba. Ahora nos rechazamos, desconfiamos. ¿Le habrá pasado el virus? ¿No habrá pasado? Lo estará en este momento. Subes a un ascensor para 20 personas y subes tú solo. Llega otro, se hace el tonto para no subir contigo. Invitas a que suban contigo, que es un vecino tuyo de ahí, que te ha visto toda la vida, que ha compartido contigo y ahora no sube. ¿Cómo ha cambiado el mundo en poco tiempo? ¿Cambiamos la palabra de Dios? ¿Cambiamos la forma de comunicar? Ahora cuando prediquemos de que Jesús se acercaba y tocaba, ya ahora diremos: sí, pero es que no había COVID en el siglo I. ¿Que no había COVID? Hermanos míos, aquí tengo las estadísticas de la gente que ha vivido desde hace 15.000 años o 4.000. No ha dejado el mundo de crecer. ¿Sabéis cuántas personas había en el mundo en el siglo I? Os estoy pensando y contándolas. Y ahora lo diré. Fijaros que el miedo, nos dicen todos los especialistas, que produce cambios en nuestra fisiología, en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. En estas últimas predicaciones he estado hablando también del miedo, diciendo: no tengáis miedo, porque es el mensaje último de Dios a nosotros en el libro de Apocalipsis. Hijos míos, no viváis con miedo. Estoy presente.
aunque por algún tiempo tendráis que pasar dificultades. Y nos dice cuál era el carácter de aquellas 7 iglesias que Jesús reconocía y manifestaba y en la que el apóstol Juan había servido y seguía sirviendo. El carácter de una persona nos revela cuáles son sus cualidades, que la distingue de otra. Por eso hace diferencias de una iglesia y de otra, y nos dice lo bueno y lo malo que ocurría en cada una de ellas, en su forma de ser, en su forma de obrar. Se refiere el carácter a ese conjunto de valores, de creencias que definen el comportamiento hacia los demás y hacia uno mismo. Porque el cobarde es cobarde cuando está con otros y cuando está solo. El que tiene miedo siente miedo aun cuando está durmiendo. Los sueños que se le producen hasta en su inconsciente son de miedo. El rasgo más destacado del año 2020 es la falta de confianza, diríamos la desconfianza. Desconfiamos frente al que antes confiábamos. Es verdad que el comportamiento se refleja en algunos momentos determinados. Ahora estamos muy influidos por esta tema de pánico que nos están creando. Y tranquilos, vais a tener muchos años. Van a estar una y otra y otra. Esto es un plan programado. Hermanos. Pero estos que han programado un plan, sirviendo a Satanás, no saben que tienen enfrente a los hijos de Dios con un plan escrito desde el principio de los tiempos y que tiene un resultado final. ¿Sabéis cuál es el resultado final? Victoria del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el temor. Y nosotros se nos apela en la palabra de Dios a que tengamos fe ¿en qué? En el plan de Dios, en este proyecto de Dios. Oiréis de rumores, de guerra, de enfermedades. No es el fin. No es el fin, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo está afectando esta pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos en casi todo el mundo? Privaciones de movilidad, de reunión, de comunicación afectiva. No podemos, preguntaba el otro día al sacerdote que me encontré de mi parroquia, de mi barrio, ¿cómo has llevado este año? Lo peor es ir a los funerales y que no pudieran despedir, porque la muerte siempre ha estado, pero lo peor es no poder asistir y despedirte. De cuánto dolor hay de no poder despedirte de tu ser amado, de no poder estar con él en los momentos de agonía antes de fallecer. ¿Qué nos queda? Nos queda una pesadumbre terrible. ¿Cómo ha afectado esto a nuestro carácter como personas y a nuestras congregaciones? ¿Cómo se define el carácter cristiano? Si tuviera que decir unas palabras, sería por la calidad de nuestra relación con el mensaje de Jesucristo y con la presencia del Espíritu Santo. ¿Lo creéis? ¿Cómo es una persona? Tú puedes ver una persona y determinar cómo es su relación en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a cómo vive la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No es algo que yo diga yo, es algo que todos podemos constatar. Hace años, en una reunión de mujeres, hablaban de sus maridos. Bien, mal, había de todo. Hasta que una dice, hay que ver cómo ha cambiado mi marido. Desde hace meses, mi marido es otro. ¿Qué ha pasado? Todos los días a las 6 de la mañana se va a un cuarto que tenemos en la casa, abre la Biblia y durante una hora mínima se pone a estudiar la palabra y a orar. Me he vuelto a enamorar de mi marido. Ha cambiado tanto, pero hombre, esto significa que las cosas están yendo muy bien. Pues fíjate que no. Durante este año hemos pasado grandes crisis económicas,
hasta una hija nuestra nos ha denunciado. Pero lo que hay en nuestro hogar es una paz que nunca hemos tenido. ¿Por qué? Porque mi marido decidió que la vida le iba a ver a través de los ojos de Dios. Y por eso lo primero que hacía cada día, no tengo tiempo, es buscar un tiempo, quitándoselo del sueño para buscar la presencia de Dios en su vida. A mí me impactó que una mujer confesara y alabara a su marido. Pero sobre todo me impactó. Pues sí, fijaros tú lo que acabo de decir. Os voy a decir dos cosas. Yo me convertí, creí en el Señor y creí en las iglesias en el testimonio de dos mujeres. Una vez fui a Sevilla y una mujer, vi un hogar que se amaba, se respetaba, se cuidaba, hablaban bien uno del otro. Dije, algo pasa aquí en esta casa. Hermanos, yo os digo, cuando una mujer habla bien de su marido, en esa casa vive el Señor. Cuando una mujer testimonia que mi marido ha cambiado porque el Señor está en su vida, en esa casa del Señor ha logrado un gran fruto. ¿Por qué? Y más en la época que vivimos, donde nos dividen en los hogares. Los hombres somos malos por ser hombres, las mujeres son malas por ser mujeres, cuando hombres y mujeres en el nombre de Dios nos complementamos. Y nuestras debilidades se convierten en fortaleza. Hermanos, aquel hombre que había sufrido y estaba sufriendo grandes penalidades económicas y personales, encontró la paz a través de buscar cada día la presencia de Dios. El salmista dice, Señor, tú has sido mi refugio, fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Confesamos todos que no tenemos poder para enfrentar toda la realidad que vivimos, todas las dificultades que tenemos. Pero en la búsqueda de Dios, en la dependencia de nuestro Señor, encontramos fortaleza. Aquí no somos más fuertes que nadie, pero somos lo suficientemente responsables de decir, Señor, yo te necesito cada día de mi vida, porque tú eres el aliento, la fortaleza, la base, la roca firme de mi vida. No somos más ni tenemos más. Al contrario, reconocemos que en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. 2021 va a traer cambios positivos. Todo cambio debe comenzar en cada uno de nosotros, en nuestro ser más profundo, en el espíritu. La realidad externa puede ser cambiada, pero el cambio va a ocurrir si desde nuestro interior damos lugar a esa visión que Dios tiene de la realidad, a esa proyección que Dios tiene de la realidad. De fuera no va a venir el cambio, viene de nuestra interior y sobre todo de nuestra convicción de fe. Desde el primer momento hay una apelación a ser protagonistas a los hijos de Dios. El primer mártir, ¿sabéis cómo se llamaba? Esteban. ¿Qué hace Esteban? ¿Qué hace Esteban? Pérgamo se dice iglesia valiente. ¿Qué fue Esteban? Valiente. Valiente. Porque se enfrenta a aquellas autoridades diciéndoles, comentando todo el plan de Dios, vosotros habéis asesinado al inocente. Fijaros. Pero bueno, Esteban, y decía que su cara era como un ángel. Aún a los ángeles la maldad humana la condena a la muerte, como ocurrió con Esteban. Pero algo que es brillante, que los hijos de Dios pueden decir como Jesús, Padre, perdónalos, ignoran lo que están haciendo. Ignoran, algunos sí, otros hacen la maldad bien clara. Fijaros, nosotros somos iglesia. Y a veces las iglesias se ven como un producto del pasado. Y yo digo, mirad, las iglesias venimos alentándonos los unos a los otros a la fe. ¿Y sabes qué es la fe? La visión del hombre que mira al futuro. Las personas de fe
miran al pasado para aprender de las experiencias pasadas, pero para prepararse para enfrentar el futuro. Una iglesia se proyecta hacia el futuro. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Nuestra fe es algo personal. Tú que estás aquí, muchas veces tendrás la historia de alguien que te llama desde el otro lugar diciendo: hazme una transferencia. ¿Y qué puedes transferir? Transfieres dinerito, unos euritos para ayudar a tu familia del otro lado. ¿Puedes transferir la fe? ¿A que no? Como mucho, puede ser un ejemplo. Pero yo no puedo hacer transferencia desde mi espíritu al tuyo para darte mi fe. Como mucho, te podrá ser un ejemplo si yo me mantengo de fe en tiempos de crisis. La fe en Jesús cuenta con millones de seguidores a lo largo del mundo. ¿Cuánta gente hay de fe en el mundo? Podemos contar la gente religiosa, pero no podemos contar la gente que tenga una fe genuina. Este mismo sacerdote me decía: Juan, en la iglesia los jóvenes han abandonado. Y fíjate que yo era un tío muy enrollado, y la iglesia la tenía así de jóvenes, pero han desaparecido. Te hablo de la iglesia católica. Yo miro entre nuestros bancos y veo que es una realidad que también ha ocurrido. No sé si han desaparecido de la fe en Dios, pero sí de las reuniones de nuestras congregaciones. Peor para ellos, porque no van a encontrar mejor amigo que Jesucristo. Yo me convertí con 15 años y me cambió la vida. En esta iglesia, en este lugar. Y mi mejor amigo a lo largo del tiempo ha sido Jesús de Nazaret. Nunca me ha faltado, ni en mis metidas de pata personales, ni en mis errores en el trabajo, ni en los malos testimonios de personas. Jesús no me ha fallado nunca. Y aun cuando yo le he fallado, Él ha venido y me ha rescatado. Cuando yo he tropezado, Él me ha levantado. Cuando he tenido una azcarria que no he podido llegar, Señor, hasta aquí, Señor te ha dicho: venga, que tú puedes. Yo te fortalezco, sigue confiando en mí. Qué testimonio más hermoso de algunas personas que tenemos a nuestro lado. Me encanta ver a Julia aquí, luchando por la vida, luchando por permanecer, siendo un testimonio vivo de lo que una enfermedad puede hacer y una voluntad luchando por sobrevivir. Más pronto o más tarde todos hemos de decir adiós a la vida. Pero qué bueno saber que Dios, cuando decimos adiós a la vida, recibimos en nuestro corazón aquellas palabras del Señor Jesús: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ha comenzado, mucha gente busca en la religión algo que le dé tranquilidad y calma en momentos de incertidumbre. La fe siempre la asociamos a una sensación de positividad y de certeza. Ha comenzado el 2021, muchos hemos dicho adiós al 2020, y con la vuelta del calendario, hemos cambiado el calendario. ¿Esto va a suponer cambios en lo que vamos a vivir? Voltear la vuelta de un calendario, ¿cambia algo? Las noticias nos hablan cada día de dolor, de muerte. Nos da la sensación de que el mundo se va a acabar pronto. Pensamos que ya estamos en el final de los tiempos. Las noticias o las estadísticas, al contrario, nos hablan de vida. Os voy a dar el dato. Cuando Juan escribe esa carta, ¿sabéis cuántas personas había en el mundo? Aproximadamente 150 millones de personas. Los censos se hacían. ¿Sabéis cuánta gente hay en el mundo? Ahora, casi 8.000 millones. Si el año 2020 hubiera sido un año malo, no habría 85 millones más de personas añadidas en el 2020, frente a las muertes. Ahora mismo, en el hagamos de año, lo he visto esta mañana, llevamos 570.000 personas más en el mundo.
Si existe una pandemia, esta pandemia es muy suave, porque no está acabando con la presencia de la cantidad de personas del mundo en la Tierra. Es verdad que que nosotros, los europeos, la parte buena del mundo norteamericanos, estamos enfrentándonos a un problema que antes no había. Pero es verdad que la gripe también ha desaparecido. Ya no hay resfriados. Ya no hay gripe. Ahora todo es COVID. Vas con un problema en el tobillo, estornudas, apúntale COVID. El 98% de los noticiarios dependen de una sola voz. El 98%. ¿De qué depende esta palabra de Dios? De una sola voz, la voz del Señor. Y el Señor se ha comprometido con nosotros en que yo soy el camino y la verdad. Pedro y Juan son llevados ante el concilio. ¿Y qué le dicen? A la verdad de Jesucristo. Seguid proclamando la verdad que nosotros anunciamos, aunque nuestra verdad no tenga nada que ver con el verdadero Dios, porque la hemos pervertido. Jesús hablaba de la injusticia, de un tipo de justicia que se vive. Vivimos en un mundo de injusticias. Y Dios dice, os lo he advertido. ¿No os dije que ibais como ovejas en medio de lobos? ¿Qué creéis? Que la injusticia tiene muchas formas de manifestarse. La muerte, matar al inocente, matar a los inocentes, matar a los inocentes por arriba y por abajo. Sin embargo, miramos a nuestro DNI y respondemos, ¿qué edad tengo? Yo muchas veces tengo que mirar el DNI, porque me creo con 20 años y ya tengo alguno más. Miramos nuestro DNI y yo al menos digo, ya tengo 60. Nací en el 60, pues ya tengo 60. Aunque no los aparento 62. Pero en el caso de mirar la Biblia, veo y digo, ¿qué edad tienes, Juan? Y me dice, tienes eternidad. Hace años nuestro hermano Monroy me dice, Juan, voy a vivir 9.999 años, porque me he renovado el DNI y ahora dice hasta el 9.999. Así que las autoridades españolas me tienen que dar 9.999 años de edad. Hombre, Juan Antonio, no es a ti, es que a partir de una edad ya no vamos a renovar el carnet, el DNI. Nuestra foto no va a cambiar mucho. No es lo mismo que cuando somos jóvenes. Juan en el capítulo 17 dice, esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? ¿La vida en el más allá? Dice, no. Es la vida en el más allá que vivimos en el más acá. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocemos a Dios a través de Jesucristo. Jesús dice, ¿me habéis visto a mí? ¿Me habéis visto? Pues ya habéis visto al Padre. No esperéis que el Padre va a ser diferente. No vais a encontraros con alguien que no conozcáis. Jesús dice a los suyos, tanto tiempo he estado entre vosotros y aún no sabéis cómo es el Padre. Pues si me habéis visto a mí, ya habéis visto al Padre. Hemos nacido a la eternidad con el conocimiento de Jesucristo. Somos conscientes de que nuestro cuerpo físico se deteriora, ¿no, Rosa? Con lo guapa que eres tú. Fíjate lo que eras en tu juventud y cada uno de nosotros. Pero la enfermedad va deteriorándonos. Qué difícil y dura es la vejez. Cuando perdemos la fortaleza física, cuando nuestro cerebro, empezamos a repetir las cosas y nuestros hijos, nuestros nietos, mamá otra vez, papá qué pesado, ya me lo has dicho 3 veces. Vamos perdiendo esa capacidad. Ay, hijo, si yo te contara las veces que tú repetías cuando era niño, yo te aguantaba, te quería. Qué duro, ¿verdad? Qué duro es. Todos vamos a ser el caballo viejo de la manada. Dejaremos de ser el potro vigoroso que desplazaba a otros. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, sois mucho más que células que se deterioran. Sois más que un cerebro
que va perdiendo conectividad. El Espíritu es lo que va haciendo en vosotros un crecimiento constante. Algunos dicen, bueno, yo no quiero ir al cielo porque tiene que ser muy aburrido toda la eternidad. ¡Que no! Dios nos ha dado la posibilidad de un conocimiento siempre creciendo. En la tierra nunca somos viejos. ¿Por qué venís aquí como si vinierais a una escuela? Porque tenemos la humildad de pensar que Dios todavía nos puede enseñar mucho. ¿No es así? Dios nos puede enseñar mucho y nosotros abrimos nuestro corazón y nuestro pensamiento. Qué bueno es que Dios nos ha dado la posibilidad de ser sus hijos y venir a su escuela. Jesús ha dicho, ¿hay estudios bíblicos? Claro que sí, hermanos. Tenemos que estudiar la palabra para conocer mejor a nuestro Señor, porque Él ha querido a través de la palabra traernos su conocimiento y aprender a conocerle y llamarlo. ¿Y qué va a ocurrir en los cielos? En los cielos no se va a completar el proceso de conocimiento, sino que vamos a estar en un continuo conocimiento. Amamos más a nuestra mujer ahora que cuando nos casamos con ellas, amamos más a nuestros maridos, queremos mejor a nuestros amigos desde el primer momento a ahora. Una relación sana va creciendo. Mi esposa me dice, ¿me quieres? No sé, se lo habré hecho 1.000.000 de veces. Y ella dice, no, es que me suena nuevo y no necesito oír cada día. Claro que sí. Como necesitamos oír de Dios, de la palabra de Dios, que nos ama. Por eso repetimos esta celebración cada primer día de la semana. Porque es el recordatorio del profundo amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Yo no conozco tu nombre y apellidos, pero Dios te conoce. Y Dios te ama. Dios te ama entrañablemente. Dice la palabra, de tal manera te amé. Pero ¿cómo me vas a dar a mí, Señor? Si soy un desecho. Si mi familia no me ha considerado. Si cuando mi mamá decía si me quería, yo era el último. Yo no existía. No existirás para tu mamá, pero para tu papá, pero para mí existes. Y te amo entrañablemente. Este es el mensaje de la Biblia. Dios nos ama. Dios nos busca, Dios no quiere, Dios nos da poder en medio de cualquier circunstancia. Y nada en la vida presente ni en el más allá nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Tan solo Dios nos ha dado la libertad para elegir. Aquí y ahora, y en cada momento de nuestra vida tenemos que elegir. ¿Por qué hacemos esto? Alguien me dice, a mí me bautizaron de pequeño y ya me vale. No. Porque eso que hicieron por ti, con carácter sacramental, no te ha comprometido a nada. En cambio, lo que hacemos aquí, con un carácter cuando ya somos adultos, estamos renovando nuestro compromiso de amarte de Dios. Señor, sigo dispuesto a obedecerte, a conocerte, a buscarte cada día de mi vida. Voy a acabar, me quedan 10 páginas, pero voy a acabar. Las dejaremos para otro día. Porque el mensaje de Dios para este 2021 es: ten fe en mí, mira la realidad. No salgas de tu casa ningún día sin haber dedicado un tiempo a leer la palabra, a ponerte en oración. Cuando yo lo hago, y yo meto la pata mucho en esto, ese día es muy diferente a cuando no lo hago. No estoy preparado para enfrentar el mundo. Me lleno de las malas noticias, comparto con los demás las malas noticias, digo, ¿cómo va el mundo? ¿Cómo va el COVID? ¿Cómo va la situación? ¿Cómo va la economía? Pero cuando hablo la palabra de Dios que habla mi espíritu, es diferente. Desde aquí, te digo hoy, que haz del 2021 una experiencia diferente con Dios. En palabras de nuestro hermano Juan Antonio, haciendo relato aquella situación de estar en una realidad, porque olas vienen, olas vendrán,
Cuando yo era más joven, en el servicio militar, subí por primera vez a un barco, a un gran barco. Tenía que ir de una isla, de la isla de Tenerife a la isla de Gran Canaria, y yo sentía que en ese gran barco iba seguro. De repente, en esa pequeña travesía, unas olas impresionantes. El barco hacía ¡guau! ¡Guau! Y se hundía, hasta el morro se hundía. Y tú decías, ¿cómo son las olas que pueden llegar a nuestra vida? Las olas son tan inmensas y tan poderosas que hasta el más grande de los barcos puede ser hundido por ellas. Sin embargo, cuando vivimos en la confianza de la fe en el Dios que nos salva, aún en medio de todo ese oleaje que rompe, tumba, hace que vayamos por encima de las olas. En aquel barco íbamos y el barco hacía cha. Y de repente un barquito que hacía la misma travesía. Le miro desde el barco y el dichoso barquito iba por encima de las olas. ¿Sabéis qué hacían esos barcos? Hunden la quilla, hunden el motor, levantan el barco y sobrevuela por encima de las olas. Así me imagino que es la fe. La fe nos ayuda a levantarnos por encima de la circunstancia, nos levanta y aquel barquito nos dio una pasada. Y llegaba en 20 minutos lo que el otro barco tardaba 3 horas y media, porque iba enfrentando cada ola. La vida se hace mucho más liviana cuando somos llevados por el poder inmenso de Dios, amén, de nuestro Señor Jesús. Hermanos, quiero para vosotros desearos una fe fuerte para este 2021, que nos ayude a enfrentar cualquier situación que vivamos, cualquier dificultad que tengamos, porque en las manos de Dios, en los motores poderosos de Dios, sobrellevaremos la situación en victoria. Que Él nos bendiga a todos. Amén.